Hola, ¿qué tal para todas y todos? Lo que vamos a hacer hoy es discutir este libro de Robert Michels, que es muy famoso, y que se llama Los partidos políticos, un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Lo que vamos a ver en esta presentación es justamente cómo el autor plantea una discusión, ¿sí? No solo en torno a las características de los partidos políticos modernos, sino también cómo estos últimos impactan en las características de la democracia moderna, ¿sí? Ambas perspectivas vamos a ver que comparten una lectura crítica en el sentido de sostener que, a diferencia de otras perspectivas que existían en su época, tanto los partidos políticos como la democracia moderna continúan teniendo prácticas oligárquicas. Es decir, ese tipo de prácticas, en términos de régimen que existía anteriormente a la aparición de la democracia moderna, no habría desaparecido del todo con la introducción de esta última, ¿sí? Por lo tanto, si bien, como vamos a mencionar un ratito, oligarquía y democracia serían términos contradictorios, es decir, mejor dicho, términos opuestos entre sí, la democracia, en definitiva, en términos prácticos, continuaría teniendo características de tipo oligárquica. Robert Michels, como pueden ver acá, fue un pensador alemán que vivió entre 1876 y 1936. Fue contemporáneo de Max Weber al punto de que fue alumno de este último. Michels es un pensador que es sumamente conocido por esta famosa ley que nosotros vamos a discutir en cierto modo a lo largo de toda la presentación, que se denomina ley de hierro de la oligarquía. Como se podrán imaginar, esta ley lo que demuestra es que la práctica oligárquica termina siendo propia de toda organización política moderna, es decir, los partidos políticos, la democracia en sí, todas este tipo de prácticas indefectiblemente terminan teniendo características de este tipo. Después vamos a ver por qué. Entonces, estamos hablando de una ley de hierro porque, de acuerdo a Michels, ningún tipo de organización, ¿sí?, independientemente de sus características, independientemente de su visión del mundo, esto es, sea de izquierda, sea de derecha, puede escapar a este carácter oligárquico de lo que termina siendo la puesta en práctica del ejercicio del poder o de la búsqueda de representación, ¿sí? Entonces, en función de lo que nosotros estamos mencionando y lo que decíamos recién, el libro de Michels, en definitiva, es una lectura crítica sobre su tiempo, ¿sí? Una lectura crítica sobre las características de la democracia, una lectura crítica sobre las características de los partidos políticos, pero no tanto en términos de dichas prácticas, sino en términos de lo que se espera que los partidos políticos y la democracia exprese o represente, ¿sí? Es decir, lo que en definitiva termina ocurriendo con la democracia y con los partidos políticos termina diferenciándose de lo que se espera que sean los partidos políticos, de lo que se espera que sea la democracia, en lo que hace fundamentalmente a lo que expresan o deberían expresar a la hora de los intereses de la ciudadanía, ¿sí? A eso es lo que apunta el autor, ¿sí? En otros términos, lo que termina sucediendo, tanto en términos democráticos como en términos partidarios, ¿sí?, es la continuidad de estas prácticas oligárquicas. Y como vamos a estar viendo, estas prácticas oligárquicas diferencian, ¿sí?, a el común de los mortales, por decirlo de algún modo, de una élite, ¿sí? Entonces, esa élite oligárquica termina defendiendo sus intereses, intereses que muchas veces son opuestos o opuestos, contrarios, o al menos, para decirlo en términos más simples, diferentes a los de la ciudadanía, ¿sí? A eso es lo que vamos a tratar de apuntar. Entonces,
Hay un punto en la historia que usualmente se considera como un punto de inflexión, ¿sí? En términos de la aparición de los gobiernos de representación civil, esto es, los gobiernos limitados, en contraposición de los viejos regímenes absolutistas, obviamente monárquicos, ¿sí? Eh, y ese momento de inflexión fue la Revolución Gloriosa de 1688, llevada adelante en territorio inglés. ¿Qué tensión existía entre estas dos lógicas, es decir, entre los regímenes absolutistas y los sistemas de gobierno civil? Y dicha tensión estaba enmarcada en la primacía, si ustedes quieren, de estas teorías que todos conocemos entre lo que es la teoría descendente y la teoría ascendente del poder. Es decir, dónde recae el poder soberano que en definitiva termina dándole legitimidad a aquel que ejerce el poder, ¿sí? Si yo parto desde lo que es una teoría descendente, dicho poder recae en la figura de Dios, ¿sí? De Dios baja al Papa, del Papa baja al Rey y así sucesivamente, ¿sí? Por lo tanto, es una teoría descendente del mismo. En cambio, la teoría ascendente ubica el poder soberano en la ciudadanía, en la gente, y desde la gente es que ese poder sube, entre comillas, hacia aquellos que van a ejercer el poder político, ¿sí? Entonces, la tensión estaba en que los regímenes absolutistas partían de lo que era la teoría descendente y los gobiernos más limitados partían desde lo que era la teoría ascendente del poder político, ¿sí? 1688 es un punto clave en este proceso, ¿sí? Un autor que todos ustedes conocen como es John Locke, ¿sí? John Locke vivió todo este proceso y esos dos textos que todos conocemos sobre el gobierno civil, ¿sí? El tratado sobre el gobierno civil, el primero de ellos es una refutación de justamente las monarquías absolutas con descendencia divina, y el segundo tratado, que es el que leemos todos, es justamente el que representa esa perspectiva contractualista que tuvo el pensador, ¿sí? Ahora bien, una cuestión que es muy importante que tengamos presente es que representación, ¿sí?, no es sinónimo de democracia, ¿sí? Lo que nosotros estamos yendo es que este sistema que va a comenzar a gestarse a partir de este momento va a tener características representativas. Pero esas características representativas no van a ser necesariamente de carácter democrático, al menos en sus inicios. Entonces, podemos tener democracia sin representación, como era la democracia clásica, o podemos tener también representación sin democracia. Y estos sistemas de representación sin democracia van a ser justamente estos sistemas representativos elitistas que representaron los orígenes de la representación, ¿sí? Ahora, con la instauración de estos gobiernos civiles, podía pensarse, y de hecho se lo hizo, en instaurar lo que en esa época se entendía por democracia. Ahora, ¿qué se entendía por democracia en aquellos siglos? ¿Sí? Siglo XVII, siglo XVIII principalmente. Siglo XIX comienza a cambiarse la perspectiva, la cosmovisión. Es decir, lo que se comprendía en estos siglos por democracia era lo que se entendía y lo que entendemos nosotros por democracia clásica, es decir, la democracia directa, la democracia que tenían, por ejemplo, los atenienses, ¿sí? Ahora, en la modernidad existía una serie de dificultades para que esto se llevase a la práctica. Ya no estábamos en términos generales frente a ciudades-estados, sino que estábamos ante Estado-nación, ¿sí? Y como estábamos ante Estado-nación, que del mismo modo que las ciudades-estado eran marcos soberanos dentro de un territorio delimitado, la diferencia era que los estados-nación eran de mayor extensión geográfica que las ciudades-estado. ¿Qué significaba esto? Bueno, que ahora como los territorios son más grandes, es esperable que haya mucha mayor gente y que esa mayor cantidad de personas estén distantes geográficamente, ¿sí? Entonces, como son muchos, como están distantes geográficamente, hay una imposibilidad
práctica de poder llevar adelante una democracia directa. ¿Por qué? Porque no hay lugar físico, no hay forma de coordinar una reunión conjunta en un lugar fijo y que toda esa gente, que estamos hablando de muchísima gente, pueda ponerse de acuerdo. ¿Sí? Entonces, estas dificultades prácticas para llevar adelante una democracia directa implicaban una dificultad para poder, en definitiva, implementarla. Se encuentra así, como indico ahí, una solución que fue para la época una solución revolucionaria. ¿Por qué? Porque derribaba todas estas limitaciones. ¿Sí? Es decir, con esta solución revolucionaria ya no importaba el tamaño del Estado-Nación, ya no importaba qué cantidad de gente y la distancia que hubiera entre ellos y entre ellas, pero bueno, fundamentalmente en esta época es entre ellos, no cabe, eso fue así. Y en definitiva, esa idea revolucionaria terminaba de ponerse en práctica, sí, en un lugar físico específico, ¿sí? El Congreso, el Parlamento. Entonces, esa solución revolucionaria fue la representación. De hecho, ahí les indico dos ejemplos, que si no, de nombre seguramente los conocen, si no leyeron sobre ellos, les hiper recomiendo que lo hagan, Montesquieu y los federalistas. ¿Sí? Montesquieu en el espíritu de las leyes, los federalistas, ustedes saben, es un compendio de diferentes notas que autores como Madison, Hamilton y Jay fueron publicando durante el largo tiempo para defender la unión en Estados Unidos. Tanto Montesquieu como los federalistas distinguen lo que es la democracia del sistema republicano. ¿Sí? El sistema republicano es el que tiene la representación. La democracia es la democracia directa. Esto es lo que se pensaba entonces en este tiempo que nosotros estamos viendo acá. Ahora, la representación fue un componente revolucionario porque significaba que ya no iba a ser necesaria la participación constante de toda la ciudadanía, sino que las decisiones políticas iban a pasar por una parte de la misma, ¿sí? Esa parte de la misma iban a ser los representantes. ¿Y qué se entendía por estos representantes? Que al formar parte de esa misma ciudadanía, iban a defender los intereses de la misma. Es decir, los representantes iban a tener que hablar en nombre de la ciudadanía a la cual representaban. ¿Sí? ¿Qué ocurría? ¿Sí? En ese momento. Esa representación era, en términos de sus orígenes, de carácter, como mencionaba hace un ratito, elitista, lo cual significaba que eran pocos los que tenían el derecho al voto, ¿sí? Y del mismo modo, eran pocos los que terminaban siendo representantes en términos de su origen, ¿sí? De ahí el término, por ejemplo, de notable, ¿no? El notable era una figura que sobresalía dentro de su grupo ya de por sí elitista, ¿sí? Entonces, esta representación de notables terminaba siendo una representación cerrada y centrada en un grupo específico de la sociedad que muchas veces distaba de dar cuenta de los intereses, ¿sí? De la masa, esto es, del conjunto de la ciudadanía. De hecho, hay un autor francés, que si no lo leyeron, seguramente en algún momento lo van a ver en la carrera, se llama Bernard Manin, y Manin lo que plantea es que en esta época se genera un distanciamiento entre las decisiones que tomaban y las problemáticas que debatían estos notables de lo que era la opinión pública, ¿sí? Es decir, problemáticas presentes en la opinión pública directamente no eran contempladas por estos representantes. En definitiva, estamos en un escenario fuertemente de carácter oligárquico, ¿sí? Ahora, también vale la pena recordar que nosotros conocemos esta tensión, ¿sí? A partir de la presencia de los partidos de notables, ¿sí? Ahora bien, estos partidos de notables que formaban parte de este momento donde la representación era una representación restringida, van a tener que en algún momento adaptarse. ¿Adaptarse a qué?
adaptarse a justamente el proceso de democratización de la representación, ¿sí? Con la democratización de la representación, cada vez van a ser más sectores, ¿sí?, los que van a ir conquistando derechos políticos, es decir, derecho a votar como derecho a aspirar a ser representante, ¿sí? Y esa expansión va a darse fundamentalmente, aunque no únicamente, con el proceso de expansión del sufragio, ¿sí? Entonces, esa expansión del sufragio implicaba que ahora no solo fuesen los elitistas, ¿sí?, los que pertenecían a la élite, los que tenían derechos políticos o podían aspirar a representar sus intereses y los de su grupo, sino que ahora había mucha más gente y esa mucha más gente podía pertenecer a sectores de tipo popular. Eso implicaba que el abanico de la representación ahora comenzaba a cubrir problemáticas antes ocultas en la opinión pública, ¿sí? Pero había un punto adicional, ¿sí? Con los partidos notables y la representación elitista, era más posible, dado que eran pocos, entre comillas, un mayor trato personal, ¿sí? Es decir, el representante y el representado podían llegar a conocerse cara a cara. El punto es que, como ahora hay mucha más gente, ese trato personal es mucho más difícil, ¿sí? Era mucho más difícil de llevar a la práctica. Era más complejo que el representante y el representado se conocieran mutuamente y por tanto esa relación de confianza que se generaba ya no iba a ser demasiado sencilla. Por lo tanto, la confianza, entre comillas, que se generaba dentro de lo que va a ser la democracia de masas, ya no era entre el representante y el representado, sino que era entre el partido político y el representado, a partir de una visión del mundo compartida, ¿sí? Ahora, si esto se quería lograr, es decir, si se quería generar un marco de solidaridad a partir de una visión del mundo compartida, eso significaba que los partidos de masa tenían que comenzar a tener ciertas características de tipo full time, a diferencia de los partidos notables que se activan fundamentalmente al momento electoral, ¿sí? Entonces, la expansión del sufragio y la democratización del sistema representativo va a llevar a la aparición de los partidos de masa. Y esa, como vamos a mencionar un ratito, esa aparición, ¿sí?, que van a implicar la emergencia de fuerzas políticas novedosas respecto a las que ya existían, va a también llevar a que las viejas estructuras de partidos de notables, con el objetivo de subsistir bajo el nuevo orden, debieran adaptarse a las nuevas características, ¿sí?, democráticas y representativas, ¿sí? Bueno, Michels ve, ¿sí?, todo este proceso estamos mencionando y en función de esta democratización de la representación, también ve la aparición de los partidos de masa, ¿sí? Entonces, este estudio que Michels hace sobre la democratización, sobre los partidos de masa, lleva a justamente el descubrimiento que él hace, que es lo que en definitiva va a terminar motorizando su análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea Michels? ¿Sí? Michels busca ver cómo esta emergencia de la sociedad de la democracia de masas, ¿sí?, es decir, esta ampliación de los derechos políticos y la emergencia de organizaciones que buscan dar cuenta de la pluralidad existente a nivel social, para Michels va a tener un impacto sobre el modo de ejercer la política y sobre el modo de organización de los partidos políticos que van a buscar representar, ¿sí?, dicha pluralidad. ¿Por qué? Bueno, porque la democracia de masas no dejaba de ser
un sistema de tipo representativo. Por lo tanto, los partidos de masa, lo que en principio iban a tener que hacer era representar esos intereses existentes dentro de la sociedad, ¿sí? Recuerden un ejemplo, ¿no? Lipset y Rockham, la cuestión del enfoque sociológico de los partidos políticos y cómo es que los partidos políticos surgirían a partir de los clivajes existentes dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, lo que se esperaría es que esos partidos dieran cuenta de la conflictividad existente en la sociedad a partir de las divisiones presentes, ¿sí? Ahora, si esto es así, ¿sí? Lo que Michels esperaría es que la democracia moderna, que señala una importancia de la voluntad de muchos, es decir, de todos estos actores que ahora pasan a tener derechos políticos, sería diferente a ese tipo oligárquico que existía anteriormente, incluso dentro del sistema representativo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque podemos pensar que el régimen más oligárquico posible, así lo menciona Michels, es la monarquía. ¿Por qué? Porque ahí importa la voluntad de uno solo, ¿sí? Bueno, cuando se salió de las monarquías absolutas y se introdujo el sistema de representación popular, la representación en sus inicios fue, como mencionaba hace un ratito, elitista. Por lo tanto, ya no importaba la voluntad de uno solo, pero sí importaba la voluntad de unos pocos, ¿sí? Entonces, la democracia, en principio, vendría a romper esto, porque la democracia ahora, como está masificada, importa la voluntad de muchos, ¿sí? Entonces, el carácter oligárquico, ¿sí? Sea de la monarquía o sea de la misma representación de tipo oligárquica, significaría que, bueno, son pocos los que mandan y muchos los que terminan obedeciendo, ¿sí? El caso extremo es la monarquía, porque es la monarquía allí donde uno es el que ordena y los demás, en tanto súbditos, obedecen. El punto es que en la democracia ya dejamos de hablar de súbditos, comenzamos a hablar de ciudadanos, ¿sí? Entonces, como comenzaríamos a hablar de ciudadanía, ya no debería haber oligarquía. El punto es que, bueno, como menciona Michels, esto en definitiva no termina siendo así. Entonces, esto no tendría que ser así por el hecho de que la definición teórica de democracia parte del supuesto de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿sí? Es decir, nadie puede imponer su voluntad sobre los otros en tanto ciudadanos, ¿sí? Por eso es que la voluntad políticamente relevante es la voluntad de toda la ciudadanía, ¿no? Recuerden la famosa idea, una persona, un voto, ¿sí? Bueno, lo que va a buscar hacer Michels es demostrar que esta idea, ¿sí? No termina siendo del todo así, ¿sí? Es decir, las prácticas oligárquicas no son parte del pasado como muchos sostienen, ¿sí? La oligarquía, para Michels, sigue siendo parte incluso de la democracia, ¿sí? Es decir, las prácticas oligárquicas continúan manifestándose en este nuevo sistema de representación popular. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que para Michels lleva a sostener la continuidad de estas prácticas oligárquicas en la democracia moderna? Y, de acuerdo a la lectura del autor, la respuesta se encuentra en las condiciones que todos los actores que buscan tener presencia en la democracia moderna deben cumplir para poder participar políticamente, ¿sí? Y obviamente acá estamos hablando de los actores políticos, ¿sí? No de los actores en tanto votantes, ¿no? Porque justamente, recordemos, estamos hablando de lo que es la ciudadanía, ¿no? Entonces, si partimos de una idea de que la ciudadanía es un marco de igualdad, ¿sí? Lo que esto significaría es que todos estamos en iguales condiciones y dentro de esa ciudadanía tenemos actores que buscan ser representantes. Entonces,
Estos actores que buscan dar ese paso de ser representantes de esa ciudadanía, ¿sí? Es decir, un representante sigue siendo un ciudadano. Esa es la cuestión, ¿sí? No tiene una condición superior más allá de ser representante de esa ciudadanía y por tanto debería hablar en nombre de esa ciudadanía, ¿sí? Ahora, hay ciertos aspectos que lleva a que esa idea se termine de romper y es lo que busca analizar el autor en su texto. Entonces, ¿dónde es que comienzan a manifestarse esas condiciones? ¿Sí? En lo que es la organización. Como decíamos al principio, ahora estamos hablando de una democracia de masas. Y la democracia de masas implica un tipo de organización diferente a la que existía antes con lo que eran los sistemas de representación de carácter elitista, ¿sí? La organización en la democracia de masas implica un marco de mayor complejidad, incluso un marco de mayor presencia en el sentido de poder alcanzar al conjunto de la sociedad, ¿sí? Ahora, esta idea de la organización, ¿sí?, va a involucrar absolutamente a todos los actores intervinientes, sean nuevos o sean viejos. Es decir, los nuevos indefectiblemente van a tener que organizarse a partir de las características de la sociedad de masas y de las organizaciones que esa sociedad de masas exigía. Por ejemplo, un partido de masas. Y los actores preexistentes, es decir, los actores elitistas, iban o tuvieron, mejor dicho, que adaptarse, es decir, ya no constituirse sí o sí en términos de esa organización. Los actores elitistas ya contaban con un tipo de organización que en el nuevo contexto no era suficiente. En este nuevo contexto, estos actores debían adaptarse al nuevo sistema, ¿sí? Entonces, fíjense esta cita textual de Michels que ustedes tienen en el texto, ¿sí? Los actores más conservadores incluso, es decir, los actores más vinculados con el viejo orden, tuvieron que adaptarse, ¿sí? Entonces, el autor dice, ante los asaltos de las masas democráticas, es decir, esta ampliación del sufragio y la emergencia de la democracia de masas, hace mucho, es decir, que los conservadores, por decirlo de un modo, abandonó su aspecto primitivo y desea cambiar de disfraz, ¿no? Esta idea de cambiar de disfraz remite a esta idea de la adaptación, ¿sí? ¿En pos de qué? En pos de que estos actores, ¿sí?, pertenecientes a la vieja oligarquía pudieran subsistir, ¿sí?, en el nuevo marco de la democracia de masas. Por lo tanto, los partidos más nuevos como los partidos más viejos tuvieron que seguir este proceso de adaptación hacia un marco organizativo necesario para dar cuenta de la democracia y la sociedad de masas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es un punto importante, ¿no? Una cita de Michels que me parece muy útil tener presente. Dice Michels, el partido político se funda en la mayor parte de los casos sobre el principio de la mayoría y siempre sobre el principio de la masa. Resultado de esto es que los partidos de la aristocracia han perdido irrevocablemente la pureza aristocrática de sus principios. Aunque se mantienen esencialmente antidemocráticos en su naturaleza, en ciertos periodos de su vida política se encuentran obligados, sea como fuera, a hacer profesión de fe democrática o al menos a adoptar la máscara democrática. En otros términos, los partidos del viejo orden, ¿sí?, tuvieron que adaptarse y, en cierto modo, dar cuenta de un mensaje propio del nuevo tiempo, ¿sí? Es decir, por más que no les guste, tuvieron que hacerlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el hacerlo era la única posibilidad que dentro de lo que era la práctica democrática
estos actores vinculados a la aristocracia iban a tener para poder continuar teniendo, aunque sea parte del poder que en el pasado disfrutaban, ¿sí? Por eso es que Michels habla de esta idea de la metamorfosis, ¿sí? Que incluso estos partidos elitistas tuvieron que llevar adelante para transformarse en un partido popular, ¿no? Es decir, partidos oligárquicos tuvieron que transformarse en organizaciones de masas, ¿sí? Ese es un punto también importante. El punto es que el camino de la aristocracia hacia la democracia, ¿sí? Es decir, esta idea de salir, por ejemplo, de los partidos notables y pasar a tener una organización de partido de masa, no eliminó, ¿sí?, esta condición de comportamientos oligárquicos, ¿sí? Es decir, los viejos partidos, ¿sí?, los viejos partidos elitistas continuaron teniendo prácticas elitistas, y lo que vamos a ver es que los nuevos partidos indefectiblemente también tuvieron estas prácticas, ¿sí? Entonces, es, como decíamos hace un ratito, en la organización misma la cuestión donde se va a encontrar la génesis, ¿sí?, de esta continuidad de las prácticas oligárquicas, ¿sí? Como decíamos, como dijimos hace un ratito, hay ciertas razones que van a llevar a la necesidad de organización y también las características que en definitiva esa organización va a tener. La imposibilidad práctica de la democracia directa, el hecho de que ahora somos muchos y cada vez más, dado que el sufragio continúa expandiéndose, la cuestión de la distancia, la cuestión del espacio físico para la reunión colectiva, ¿no? Elementos que mencionaba hace un ratito. Entonces, dado esto, dado lo que mencionamos recién, ¿sí?, la organización, ¿sí?, involucra también la idea de la necesidad de la delegación, ¿sí? Es decir, estamos hablando de una organización de masas donde está presente la cuestión de la delegación. La delegación ya existía, ¿sí?, anteriormente. La diferencia es que esa delegación que existía previamente ya de por sí se daba en un marco oligárquico. Ahora continuamos hablando de la presencia de un marco de delegación, pero en un escenario de democracia de masas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo acá es que esa delegación buscaba representar los intereses de la masa, ¿sí?, los intereses de la ciudadanía en su conjunto y no de una élite puntual, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, la organización sería el canal necesario para poder representar esa voluntad popular, ¿sí?, la voluntad de la masa, ¿sí? Entonces, la organización sería el punto central ¿para qué? Para, en principio, reivindicar los intereses de la comunidad o los intereses del sector, ¿sí?, que el partido político buscara defender, y por otro lado también para evitar lo que es la dispersión, ¿sí?, de dicha ciudadanía. Ustedes saben que los partidos de masas también son conocidos como partidos de integración, en el sentido de que buscan integrar el conjunto de una comunidad a partir de una visión social común, ¿sí? Entonces, para Michels, ¿sí?, fíjense lo que plantea en esta cita, ¿sí? La organización es en definitiva el manantial desde donde parten las corrientes conservadoras que riegan la llanura de la democracia, ¿sí? Es decir, es esta organización el punto desde el cual comienzan los problemas, entre comillas, para esta tensión entre lo que es la democracia y lo que es la oligarquía. La organización lleva a la continuidad de las prácticas de tipo conservador.
Los partidos políticos es el tipo de organización que en este libro Michels se centra para estudiar justamente este proceso de oligarquización, ¿sí? Es decir, la oligarquía es propia de toda organización partidaria, ¿no? Y con ello surge una paradoja, ¿no? Porque Michels indica que la oligarquía surge incluso en las organizaciones partidarias que le habían declarado la guerra a la oligarquía, ¿sí? Es decir, todas estas organizaciones de masa que comienzan a surgir, ¿sí? Y que buscan representar los intereses de la masa, diferentes a los intereses de la oligarquía, bueno, van a continuar teniendo prácticas de tipo oligárquico, ¿sí? Entonces, no hay forma de que este tipo de prácticas desaparezcan, incluso en aquellas que buscan manifestar una oposición total con las mismas, ¿sí? Por lo tanto, incluso los partidos socialistas terminan siendo oligárquicos. Entonces, la organización, decíamos, es el punto central para que se dé esto que estamos indicando, porque, por un lado, como mencionamos antes, los partidos de masa eh, son necesarios para la integración, ¿sí? Y la integración implica la conformación de marcos de solidaridad. ¿Entre quiénes? Entre la organización partidaria y esa sociedad que busca esa organización representar, ¿sí? Entonces, tenemos una visión compartida del mundo y esa visión compartida del mundo es la que el partido político dice representar a nivel representativo, ¿no? Ahora, una cosa es la generación de ese marco solidaria del partido hacia afuera con la ciudadanía y otra cosa es cómo es que ese partido político termina funcionando en tanto organización. Y esa organización requiere dos cuestiones, dos cuestiones iniciales, como vamos a ver, tiene otras consecuencias. Es decir, un partido político en tanto organización es un marco colectivo, ¿no? Es decir, no es un marco donde hay una única persona o dos personas, sino que es un marco de mayor complejidad y, como vamos a ver, sobre todo la semana que viene con Pan y Bianco, de fuerte pluralidad interna. Entonces, partiendo de esa idea, dentro de un partido político se requiere coordinación y dentro de esa coordinación se requiere de liderazgo, ¿sí? Entonces, la existencia de coordinación, la existencia de liderazgo van a ser dos factores importantes para, para que se genere lo que estamos nosotros tratando de mostrar, que es la continuidad y la presencia de prácticas oligárquicas. Entonces, si necesitamos que haya actores que coordinen, si necesitamos actores que lideren, el conjunto de integrantes que forman parte de la organización partidaria, y acá estamos hablando no solo de los votantes, ¿sí? Sino también de los diferentes actores que están adentro de la organización partidaria, ¿sí? Bueno, el conjunto de todos estos actores involucrados dentro del partido deben ceder poder frente a quienes, bueno, frente a los que van a ser responsables de la coordinación y el liderazgo, ¿sí? Entonces, si se genera esta cesión de poder, ¿sí? Va a llevar a que dicho poder se concentre en pocos actores y que esos actores que van a disfrutar del ejercicio del poder demuestren, mejor dicho, un monopolio del ejercicio del poder. Es decir, son ellos los que tienen la capacidad de tomar decisiones en nombre del resto. Con ello, surgen las otras dos cuestiones importantes a tener presente dentro de lo que es la organización del partido, ¿sí? Dentro del partido no solo tenemos coordinación, no solo tenemos liderazgo, ¿sí? Si tenemos coordinación y tenemos liderazgo, significa que tenemos burocracia y que tenemos jerarquía, ¿sí? Es decir, el partido se burocratiza
a partir de la necesidad de la coordinación y el partido se jerarquiza a partir de la presencia de una mayor concentración del poder en una menor cantidad de actores, ¿sí? En otros términos, el partido termina teniendo una forma de tipo piramidal, llevando a que el poder se concentre en la cúpula partidaria, ¿no? Entonces, como indica Lipset, en la introducción del texto que yo les hiper recomiendo, dice ahí, acá lo estoy más o menos parafraseando, pero lo que dice el autor es que el precio de la burocracia es justamente la concentración del poder en la cúpula y en función de ello la pérdida de influencia de los demás actores, obviamente en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, es esta concentración del poder lo que lleva a la evidencia de ciertas prácticas oligárquicas al interior del partido. Es decir, el hecho de que tengamos una cúpula partidaria y que ahí tengamos actores que toman decisiones en nombre del resto, ya nos lleva a hablar de una élite y, por tanto, de la continuidad de prácticas oligárquicas, ¿no? Bien. Entonces, si esto es así, ¿sí? Si el partido se jerarquiza y dentro de esta jerarquización pasamos a tener una cúpula partidaria, bueno, ¿quiénes son los que van a esa cúpula partidaria? ¿No? Los que van a esa cúpula partidaria son justamente los representantes de lo que va a ser la élite partidaria, ¿no? Y dentro de esta élite partidaria, lo que va a estar presente es lo que Michels denomina camarillas oligárquicas, ¿sí? Es decir, quienes en definitiva son los que toman decisiones políticas, son aquellos que están dentro de estas camarillas oligárquicas, ¿sí? El punto es que no es la mera presencia de estos actores, ¿sí? Lo que lleva en definitiva a poder hablar de oligarquía. Es decir, todo esto que estamos mencionando, la coordinación, la jerarquización, la presencia de una pirámide y dentro de esa pirámide estas camarillas oligárquicas, bueno, ya de por sí son características propias de una oligarquía. El punto es que lo que para Michels termina de definir el carácter oligárquico de estas organizaciones es el comportamiento que dichos actores van a tener, ¿sí? Es decir, yo ya sé que tengo un líder, ¿no? Yo ya sé que ese líder va a ser el que en definitiva toma las decisiones. El punto es cómo las va a tomar, ¿sí? Las va a tomar teniendo en consideración su específica visión del mundo o va a tomarlas consultando y tomando en cuenta la opinión de las bases, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la perspectiva de Michels, lo que tiende a primar es la primera visión, es decir, la idea de que el comportamiento de los actores va a estar centrado en la lógica de funcionamiento de los grupos elitistas, es decir, las camarillas oligárquicas. Las bases no van a tener influencia sobre el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, la delegación que implica coordinación, ¿sí? También implica dirección, ¿sí? Entonces, si lo que decíamos recién es que un punto central pasa por el comportamiento de los actores en la cúpula, esa lógica oligárquica que Michels identifica en los partidos se encuentra en esta idea de la emancipación, ¿no? Es decir, los que están en la cúpula se emancipan de la masa. ¿En qué sentido? Se emancipan de la influencia y del condicionamiento de dichos actores por sobre la toma de decisiones, ¿sí? Es decir, los que están en la cúpula son independientes de la masa, ¿sí? La práctica lleva a que esto sea así. Por lo tanto, si se genera esa emancipación
lo que Michels termina encontrando es que el accionar de la cúpula dista de responder a la voluntad ciudadana. Para decirlo de otro modo, esas problemáticas que la ciudadanía representa no terminan de ser siempre respondidas por la cúpula partidaria, ¿no? O también podemos verlo desde otra óptica, la cúpula partidaria está preocupada más por otras cuestiones que por lo que expresa la voluntad de la ciudadanía. De este modo, hay una estricta separación que Michels indica entre una minoría de directivos, es decir, los que toman las decisiones, y una mayoría de dirigidos, los que creen que influyen en las decisiones que toma esa minoría, pero que en definitiva para Michels no lo hace. ¿Sí? Entonces, esta separación entre conductor y conducido no solo es conceptual, es decir, no solo en términos de estar hablando de dos términos diferentes, sino que en definitiva se expresa en la práctica mediante preocupaciones y lógicas de acción completamente independientes una de las otras. ¿Sí? Entonces, en un primer corolario que vale la pena tener presente es que las iniciativas de la organización partidaria reflejan la voluntad de la dirigencia más que los intereses de las masas. Lo anterior, esta idea de que nosotros veíamos de la delegación y desde la delegación hacia la emergencia de liderazgo, para Michels implica entonces no solo una cesión de soberanía, sino también una cesión de poder. ¿Sí? Es decir, quien delega soberanía pierde su carácter soberano, ¿no? Por eso es que para Michels, esa cesión que lleva a una concentración del poder en unos pocos, ¿sí? Significa que esa igualdad de la cual nosotros hablamos al principio, cuando mencionamos la cuestión de la democracia de masas como escenario donde todos somos iguales, ¿sí? Bueno, esa igualdad entre hombres semejantes es reemplazada, en definitiva y en términos prácticos, por una igualdad entre camaradas, ¿sí? ¿Y quiénes son estos camaradas? En términos de los partidos políticos, los que están en la cúpula de las organizaciones partidarias, ¿sí? Entonces, dentro de esta igualdad, ¿sí? La consideración de la existencia de esta igualdad entre camaradas significa que ese marco o ese escenario o ese conjunto, mejor dicho, de actores que conforman dicha igualdad, es decir, los camaradas, son diferentes del resto. ¿Sí? Es decir, los que en definitiva tienen ese marco de igualdad, en términos de su capacidad de influencia, se diferencian del resto de la masa. Entonces, ¿esto qué implica para Michels? Lo que esto significa es que los grupos elitistas incluso comienzan a formarse como tales, ¿sí? Es decir, comienzan a expresarse grupos ya desde el mismo momento de la formación, separados del resto, ¿sí? De la ciudadanía. Él, en el texto habrán visto o podrán ver, da cuenta de algunos lugares o complejos educativos cuya función era la formación de grupos dirigenciales, ¿sí? Para partidos, para sindicatos, pero bueno, aquellos que manifestaran características propias de un liderazgo político o cualidades para formar parte de estas camarillas oligárquicas, bueno, formaban parte de estos complejos educativos, del cual terminaban saliendo como futuros líderes, ¿sí? Entonces, estos líderes, estos actores que van a dirigir o que tienen facultades para la dirección y el liderazgo,
terminan siendo diferenciados de la gente común y corriente, y la cual, como decíamos recién, tiene o tenía la idea de que, en definitiva, influían en el accionar de dichos actores políticos con facultades de decisión. Ahora, dentro de la cúpula partidaria, tenemos sí a un actor específico que es el líder. Y los líderes son, podemos decir, siguiendo la perspectiva de Michels, y también vamos a ver algo parecido con Panebianco, son los actores más preocupados por sus propios intereses. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pensando en la organización partidaria, estos actores van a buscar permanecer en la cúpula partidaria, es decir, sobrevivir en la cúpula partidaria. ¿Sí? Entonces, estos actores necesitan poder ejercer dicho poder, tomar decisiones y que esas decisiones se transformen en acciones a seguir, ¿no? Es decir, el líder no puede ser un actor dubitativo, ¿sí? Por eso es que, para Michels, el liderazgo político y el liderazgo partidario termina teniendo una lógica cesarista, ¿sí? Las decisiones tienen que ser rápidas, las decisiones tienen que no implicar duda, las decisiones tienen que llegar rápido a los diferentes actores, ¿sí? Ahora, este tipo de decisiones, ¿sí? Que los demás actores deben cumplir y deben respetar, no significa una imposición autoritaria en el sentido de que el otro se ve como obligado, ¿sí? Por la fuerza a cumplir dicha función, ¿no? Sino que, siguiendo, podemos decir acá, una perspectiva a la Weber, ¿sí? Ese líder tiene legitimidad para hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a esa figura del líder se la ve como una figura superior, ¿sí? Como una figura que está preparada, ¿sí? Para tomar esas decisiones, y que yo, como actor perteneciente a las masas, yo soy consciente de que ese líder es superior a mí para hacer eso, ¿no? Del mismo modo, además de esta idea de la superioridad o de la aceptación de la superioridad, hay actores que prefieren que sean otros los que tomen decisiones en nombre de uno, ¿sí? Por eso es que esta tensión entre comodidad y consideración de superioridad del otro frente a uno, ¿sí? Son elementos que le terminan de dar un marco de legitimidad al ejercicio del poder político del líder, e incluso el ejercicio del poder político desde una lógica de tipo cesarista. Otro punto importante que para Michels refuerza la lógica oligárquica de los partidos políticos es la complejidad organizativa, ¿sí? Los partidos políticos son organizaciones complejas en el sentido de ser organizaciones diversificadas, ¿sí? Cuanto más grande es una organización, más compleja y diversificada está, ¿sí? Piensen, no sé, una fábrica, ¿sí? O, si ustedes quieren también, podemos hacer la comparación con el Estado, ¿sí? Entonces, esa diversificación implica, por ejemplo, también lo podemos pensar desde lo que vamos a ver la semana que viene con Panebianco, las zonas de incertidumbre, ¿no? Las zonas de incertidumbre, esas diferentes actividades que los actores tienen que tener control para poder hacer uso del ejercicio político, ¿no? Bueno, además que algunos tienen control sobre unos, otros tienen control sobre otros, hay diversificación, hay diferenciación, ¿sí? Entonces, si se genera esa complejidad, si se genera esa diversificación y por tanto el partido pasa a tener un carácter fuertemente especializado, burocráticamente hablando, es difícil para la masa, para un actor común y corriente, tener control sobre qué es lo que ocurre en la organización, ¿sí? Yo tal vez soy una persona que simpatiza con
un partido político, pero en definitiva yo no sé qué es lo que pasa al interior de la organización, no porque no esté interesado, sino porque no tengo control sobre cómo esa organización funciona en términos completos, ¿sí? En su interior. Por lo tanto, hay un montón de cosas que seguramente se escapan de mi control, ¿sí? De mi visión misma. Entonces, ese control que uno puede llegar a pensar termina siendo ficticio, ¿sí? El partido termina actuando de manera independiente, no solo de la voluntad, sino también del control de la masa, ¿sí? Esto significa que el partido político se separa del todo de la masa. No, ¿no? Las decisiones, como estamos indicando, quedan claros que sí se separan y se diversifican. Pero eso no significa que la masa continúe teniendo algún grado de peso en el partido. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, ¿sí?, no dejan de actuar en un marco, entre muchas comillas, democrático, ¿sí? Es decir, las prácticas siguen siendo de carácter democráticas. Es decir, seguimos hablando de una teoría ascendente del poder. Por lo tanto, tanto lo que es el partido a nivel general como los líderes y los potenciales representantes requieren del apoyo ciudadano, es decir, de las masas, para poder estar en la cúpula, sea partidaria o en la cúpula del Estado o en las bancas representativas, ¿sí? Por lo tanto, el líder debe seguir teniendo, ¿sí?, un vínculo con la masa y con los intereses que dicha masa expresa. Entonces, si esto es así, si el partido político debe seguir teniendo ese vínculo con la masa, es muy probable que al interior de la organización partidaria se generen tensiones, ¿sí?, entre diferentes eh, posiciones, entre diferentes referentes. Esto es algo que nosotros vamos a volver a retomar la semana que viene, en pos de conquistar el respaldo popular y de este modo llegar a la cúpula partidaria. Es decir, al interior de la organización también hay pluralidad, también hay conflictividad, y entre esa pluralidad significa que hay actores que están en la cúpula y otros que no. Los que están en la cúpula van a querer seguir en la cúpula, los que no están en la cúpula van a querer llegar ahí, ¿sí? Entonces, todos estos actores, incluso los líderes, como decíamos recién, van a tener que mantener vínculos con la masa, por más que después en el ejercicio del poder puedan diferenciarse del resto, ¿sí? Entonces, teniendo en consideración todo esto que acabamos de mencionar, ¿sí?, que ustedes pueden encontrar en el texto, hay dos ideas dos citas textuales con las cuales me gusta cerrar esta presentación, porque son muy representativas de lo que nosotros hemos estado discutiendo, ¿sí? La primera dice: el pueblo elige en lugar de un rey diversos reyesuelos, ¿sí? Y la otra, muy cercana en el texto, dice: todo poder sigue así un ciclo natural, procede del pueblo y termina elevándose por encima del pueblo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que está tratando de decir acá Michels con ambos aspectos? Bueno, el pueblo, ¿sí?, sigue teniendo, entre comillas, el poder soberano, porque estamos hablando de una teoría ascendente, pero termina delegándoselo a actores que terminan ejerciéndolo en términos oligárquicos, ¿sí? Es decir, yo le doy poder, yo lo legitimo, pero al actor que yo le otorgo ese poder, que le doy legitimidad para representarme, ¿sí?, bueno, termina siendo la suya, por decirlo así. Es decir, en términos de ser parte de un grupo oligárquico, sea a nivel partidario, sea a nivel representativo, esa idea de que representan mis intereses termina siendo algo más ficticio. En la práctica,
son otros los intereses que mueven a los que forman parte de esta camarilla oligárquica. Sin embargo, por lo último que estamos mencionando, esos actores que están dentro de la camarilla oligárquica no pueden olvidarse del todo de las masas. ¿Por qué? Porque siguen dependiendo de ellas para poder estar en los puestos de poder. ¿Sí? Entonces, Michels señala que todo lo que hemos estado indicando acá forman parte de todas las organizaciones existentes y que ninguna organización puede aspirar a evitar el burocratizarse, el evitar el jerarquizarse y, en definitiva, evitar la aparición de líderes que terminen independiéndose, y terminen transformándose en independientes del resto de la masa. ¿Sí? Entonces, como la organización no puede escapar a la oligarquización, ¿sí? Es que Michels termina desarrollando esta idea de que estamos ante una ley de hierro de la oligarquía. ¿Sí? Toda organización política presenta estas características oligárquicas, por más de que estemos en una democracia de masas. Bueno, hasta acá estamos. Espero que les sea de utilidad y nos estaremos viendo la semana